A ver, esta cuestión del paro de transportes le está otra vez reventando en la cara al señor Sagasti. Recordemos lo que pasó cuando hubo paro por el tema de la ley agraria. ¿A qué condujo? A nada. Se rompió la ley agraria, que era más que buena. Ahorita no hay ley agraria. Ahorita se van a frenar las inversiones agrarias como consecuencia de que nadie va a ponerse a sembrar si no sabe cuál es el marco regulatorio para contratar a la gente que va a sembrar y después cosechar. Entonces las inversiones bajan. Ahorita estamos en un tema con un paro de transportes y lo que se está haciendo es bloquear carreteras en Buen Romance. Lo están haciendo de a poquitos, se están poniendo agresivos y están diciendo que venga Violeta Bermúdez y Waldo Mendoza, cuando por puro sentido común eso no va a pasar. Entonces, estamos en línea para hablar justo por el tema del trabajo con Jorge González Izquierdo. Y entiendo, Jorge, que demandas de toda índole deben haber. ¿Qué sugieres que haga el ministro de Trabajo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, con este paro que cada vez se está haciendo más grande? Buenos días, Jorge. Hola, muy buenos días, Philip. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Mira, Philip, acá el problema es que yo creo que tienen que explicarle muy bien a los transportistas el origen de esto. Yo he visto el pliego de reclamo de los transportistas y realmente el tema del precio del combustible es solamente uno de los temas que están planteando. Le están exigiendo también que le rebajen los impuestos, le exoneren pago de impuestos, de peaje, en fin, es bien complejo el pliego de reclamos que los transportistas le ha planteado al gobierno. No solamente es el tema del precio de los combustibles, es eso más otras cosas, bastante otras cosas lo que le está pidiendo. Pero en el precio de los combustibles yo creo que hay que dejar bien en claro esto, Philip. El precio del petróleo, del barril de petróleo en el mundo ha pegado una disparada brava. Hace 2 días volvió a traspasar, después de muchos meses, la barrera de los $70. Y fundamentalmente producido por 2 razones. Por la recuperación de la economía china y sobre todo el boom que se viene en la economía norteamericana, porque se viene un boom se viene todo este año y el próximo en la economía norteamericana. Eso ha provocado que el precio, la demanda por petróleo suba, y segundo, que Arabia Saudita se ha aprovechado de eso y viendo ese aumento en la demanda ha restringido más su producción todavía, y esto está originando que el precio otra vez está comenzando a subir fuerte. Y obviamente que si sube el precio del petróleo en el mundo, también sube el precio de los combustibles en el mundo, que se hacen en base a ese petróleo, y eso se mete a la economía peruana. Entonces, lo primero que hay que tener en claro es que parte del aumento que estamos viendo, los transportistas ven acá, ¿no?, se origina en este efecto en el mundo. Segundo, el dólar, el año pasado, el precio del dólar en el Perú, el año pasado subió alrededor de 9 puntos porcentuales y ahorita hasta el día de ayer, Philip, ya subió 2 puntos porcentuales más, 2 más. Entonces, como los combustibles, gran parte de los combustibles, no todo, pero gran parte de los combustibles se importan con dólares, obviamente que el aumento en el precio del dólar acá te impacta el precio en sol después de los combustibles. Entonces, eso se suma al primer factor. Y en tercer factor, algo que siempre hemos conversado con ustedes cuando estábamos juntos antes, es de que a eso se suma que la estructura de los importadores, de los productores, de los comercializadores y de los propietarios de los grifos no es muy exquisita, digamos, no es muy competitiva y también se aprovechan algo y te suben los precios. Entonces, por esas 3 razones es que los señores transportistas, solo en el caso del combustible, están protestando, ¿no? Pero acá va a ser difícil, porque ¿cómo vas a hacer? El Perú no tiene ninguna posibilidad de hacer bajar el precio del petróleo en el mundo, ni el precio de los combustibles en el mundo, ni tampoco tiene ninguna posibilidad de hacer que el tipo de cambio, el precio del dólar no siga subiendo, ¿no? Entonces, lo que pasa en materia de precio, claro, es un poco complicado en el caso de los combustibles. Es bien difícil ponerle razón. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del Fondo de Estabilización de Combustibles? Tú decías, si baja el petróleo tendría que bajar más. Entonces, acá la discusión ya cambió. Pero el problema ya es un tema de índole más que numérico o econométrico, político, porque lo encuentran
débil al gobierno. Entonces, ya han visto que cuando le queman la carretera por la ley agraria, el gobierno afloja y el Parlamento cede, ¿no es cierto? Porque todos quieren votos y todo el mundo promete. Entonces, el tema es que desde el punto de vista lógico y razonable, el paro no lo es, y menos la manera como lo están haciendo. ¿Quién tendría que dar la cara? Porque queda claro que ya cuando te piden que vaya Waldo Mendoza, que está hablando y poco, porque entiendo que se da cuenta que la situación se le está yendo de las manos, y la primera ministra, pues, es diálogo de sordos. No van a ir, pues. No, y si tú examinas el pliego, Philip, le están pidiendo cosas hasta de carácter social, entonces es un pliego bien bravo de resolver, no solamente es económico, no solamente es un tema de precio de combustible o de impuestos que no quieren pagar, no, es un tema complejo, ya es un tema integral que le han hecho un pliego petitorio de reclamos que el gobierno pues va a tener que encontrarle alguna salida. ¿Sabes por qué, Philip? Porque te cuento esto, ¿ah? ¿Tú sabes cuándo empezó la debacle del gobierno de Salvador Allende en Chile? No, cuéntame. Cuando los transportistas le metieron un paro, ahí se lo trajeron abajo. Los transportistas, lo que no podían hacer, las fábricas cerrando por parte de los dueños, cuando los transportistas le metieron un paro, hasta ahí nomás llegó el gobierno de Salvador Allende. Los transportistas tienen un poder muy grande, ¿no ves que son como las arterias de un organismo? Por ahí se mueve la producción, por ahí se mueven los alimentos, por ahí se mueven los insumos, por ahí se mueve el combustible. Si ellos paran, es como si te taponearan las arterias, pues te vas a afectar. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que solucionar esto rápidamente, aun cuando yo no tengo claro cómo podría resolver. Yo la verdad es que no veo cómo puede solucionar lo que no está en su mano. Y fíjate cómo se complica la cosa, que no tiene que ver con el transporte en sí. El señor Luis Ixia, que es un empresario líder del rubro de transporte de personas, el día jueves o viernes va a traer vacunas Sputnik, porque ha conseguido que le vendan, ha traído su fianza, vienen al aeropuerto, entrarán al depósito. Y el gobierno a su vez está negociando las mismas vacunas, la misma marca. Entonces, si le frena la posibilidad que ese señor entre, porque Digemit, tú sabes que le puede poner barreras que se llaman las pararancelarias disfrazadas. Y claro, la pararancelaria y lo pagan, pues. Entonces, ¿qué pasa? Este señor va a agarrar y va a comenzar a sacar los carros de transporte de pasajeros a protestar a la calle, porque entre otras cosas no le dan los aforos correspondientes. No sé si te estás dando cuenta de que el transporte comienza el día de mañana a darse cuenta que tiene un poder frente al gobierno y lo que se vendría es una huelga de transporte de pasajeros. Ya te imaginas el problemón que se le va a generar al gobierno si no permite que ingresen estas 80.000 dosis que son para los choferes y para las terramosas y para los operarios de estas empresas. Entonces, en el fondo, Jorge, tenemos un problema político. Tú has sido ministro de Trabajo. Siendo economía, ¿te dabas cuenta que tu labor era más política que económica o no? Sí, claro. No, ahorita es un problema inicialmente de carácter económico, pero que tiene implicancias políticas y sociales bien duras, ¿no? El gobierno del señor Sagasti va a tener que encontrar solución a esto rápidamente, pero yo no le veo en el gobierno, no veo a alguien que tenga esa cualidad de líder, esa cualidad de persona que te puede resolver estos problemas en términos relativamente sencillos, fáciles. Yo no veo en el gobierno una persona de ese tipo, Philip, y eso me preocupa mucho. Correcto. Ahora, pasando al tema que nos aboca, siendo más puntuales, se ha derrumbado el empleo, ¿ya? La gente tiene menos capacidad de pago de las tarjetas de crédito. Esto lo conversamos nosotros cuando hablamos hace meses del famoso Reactiva Familia. La gente está refinanciando la tarjeta de crédito, refinanciando el crédito hipotecario, ya lo que queda es refinanciar el crédito del carro, siendo el carro un bien que se deprecia mucho más veloz que un departamento, pero con el drama de que los departamentos han perdido valor en los últimos 2 años. Entonces hay gente que a la hora que saca sus sumas y sus restas dice, todo lo que pagué por mi departamento se lo ha comido el aire porque mi departamento vale menos. Entonces hay una desolación en la gente que tonta no es. Entonces,
¿quién tiene que ponerle el cascabel al gato con el tema de la deuda de las personas y las familias? Porque el Reactiva ya dio lo que tenía que dar. Y no a todo el mundo le vas a dar un bono de 600 soles. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para recuperar la capacidad de consumo de la gente para después generar la posibilidad de dar empleos? ¿O es primero el empleo y después el consumo? Mira, Philip, qué bien que estemos conversando ahora, porque ayer el INEI publicó las últimas cifras económicas y sociales. Y ya te sacó, por ejemplo, en materia de empleo, ya te sacó el resultado de todo el año 2020 a nivel nacional. Por primera vez tenemos, y te lo voy a decir ahora en calientito, porque eso lo sacó ayer en la mañana, por primera vez tenemos los resultados de cómo la pandemia ha golpeado el empleo en el Perú, a nivel Perú, porque solamente se tenía a nivel de Lima. Hoy día ya sabemos cómo ha golpeado a nivel nacional. Y mira, ve, ayer el INEI dijo algo que debe haberle sabido a chicharrón de cebo al gobierno del señor Sagasti y sobre todo al ministro de Economía, Mendoza. La economía en enero creció en negativo, creció menos 0.98, menos 1%. Y en diciembre creció, después de muchos meses, creció en positivo, 0.5, casi nada, pero en positivo, y el gobierno del señor Sagasti y el señor Mendoza salieron a decir, ya ves, ya está, ya le dimos la vuelta a la tortilla, porque después de 9 meses, diciembre es positivo. Pero habían hecho una mal lectura. ¿Sabes por qué en diciembre salió ligeramente positivo? Porque la pesca en ese mes de diciembre había crecido 108%, un crecimiento que no es usual, pues. Por eso creció. Y en enero, que ya no pudo repetir ese crecimiento, salió la realidad de que todavía estamos en rojo. No es cierto que la economía está ya está reactivada, no. Entonces, y en febrero nos va a agarrar la consecuencia de las medidas restrictivas que tomó el gobierno del señor Sagasti. Entonces vamos a tener enero y febrero en rojo. Entonces, mira tú, esa situación se plasmó en materia de empleo, y te voy a dar en calidad, oye, así calientita, las cifras del INEI. El INEI dice que en todo el año 2020, a nivel nacional urbano nomás, a nivel nacional urbano se perdieron casi 2,5 millones de puestos de trabajo adecuadamente productivos, como los define el INEI. 2,5 millones. Que eso ya te grafica, ¿no?, el impacto tan duro que ha tenido la pandemia en materia de empleo, porque ese empleo adecuadamente productivo, que se han perdido los 2,5 millones de puestos de trabajo, son los empleos que más ingreso tiene para la gente, que mejor tratamiento tiene para la gente. Acá te interrumpo en algo para que la gente lo entienda, como siempre nos explicas tú la economía fácil. El Perú tiene acá, en nuestro territorio patrio, 32 millones de personas viviendo acá. Sí, 32 es la población del país. Quítale los niños, o sea, quítale la gente que tiene de 18 años para abajo, ¿ya? Para hacer un ejercicio sencillo. Le quitas los 18 años para abajo y le quitas los 65 años para arriba. ¿Cuánta gente debe quedar en el medio? No, te doy la cifra. A eso se llama la población. Bueno, eso no, el concepto que tú estás queriendo graficar población se llama la población activa. Económicamente activa. Exacto. Que en el 2020 fueron 16 millones de peruanos. Correcto. La Entonces, población económicamente de 16 activa. millones, el 10% es 1.6. O sea, lo que me está diciendo esto es que se han perdido más o menos el 18% de puestos de trabajo. 1 de cada 6 peruanos se quedó sin trabajo. Entonces, adecuadamente productivo, ¿no? Claro, Entonces,
Porque me refiero, ¿por qué cuando tú me dices adecuadamente productivo yo te lo traslapo a lo siguiente? Es la persona que tiene capacidad de pago claro, de una deuda, porque si solamente come y eso se va al water. Ellos son los que se han endeudado, ellos son los que claro, tienen crédito hipotecario, su tarjetita de crédito, su crédito vehicular, ellos. Ya. Entonces imagínate tú el golpe, según las cifras oficiales, el golpe en materia de empleo que ha tenido. Y también te digo ya la caída de ingresos, también ya lo sabemos. Según el INEGI, en todo el año 2020, el ingreso proveniente del trabajo, como ellos lo definen, del trabajo, que es lo que a ti y a mí nos interesa, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo urbano nomás, se cayó, según el INEGI, en 11% en todo el 2020, en términos nominales. Si le sumas la inflación, se debe haber caído en alrededor de 13-14%, lo cual es una caída bien apreciable también. Entonces, claro, todo el año 2020 la pandemia nos ha producido un efecto económico negativo. A ver, ese es el diagnóstico que es horrible. Ahora bien, el señor Waldo Mendoza, como yo te he dicho, es una persona que se ha quedado muy quieta, ¿no? Es una persona que negó la posibilidad de la segunda ola y como que después que le sacaron esas declaraciones el señor, que además no es muy locuaz. No, influyó en el señor Sagasti al principio. Yo la información interna que tengo es que influyó fuertemente en las decisiones iniciales del gobierno del señor Sagasti para no tomar medidas duras al principio. Ok, está bien, pero dentro de las medidas económicas que dieron fue cerrar la economía. Lo hecho pecho, Jorge, ya está la leche derramada. ¿Qué hacer ahorita? Porque si nos quedamos esperando hasta el 28 de julio que haya nuevo gobierno, lo que va a venir, Jorge, y no soy pitonizo, es un nuevo paquetazo, porque va a venir una persona que tenga que decir, sea Jorge González Izquierdo, sea quien sea, vas a tener que decir una verdad que nos están maquillando. Estas primeras cifras que tú nos dices son malas, pero de acá hasta julio se pueden poner peor. ¿Qué hacer hoy? Hoy. Mira, Philip, te voy a poner, para contestar, tú sabes que tú cada vez que me haces una pregunta yo te la contesto así, a rajatabla, directo. Te voy a decir esto. Lo que le pasa a la economía en general y lo que le va a pasar a la economía de ahora en adelante está condicionado por el desenvolvimiento de la pandemia. A la pandemia, para que la economía se normalice y comience a tener un proceso de recuperación sostenido, y subrayo lo de sostenido, que no es lo que estamos teniendo ahora, porque ahora tenemos subidas y caídas, cada vez que rebrota la pandemia tenemos caídas. Entonces, para tener un proceso de recuperación sostenido, tenemos que gráficamente agarrar a la pandemia del pescuezo y meterle una patada en el fundillo, que se vaya. Y la única forma de conseguir eso es con la llegada de la vacuna. Bueno. Si no, no hay otra forma. Eso hay que meterle en la cabeza a la gente. No hay otra forma de agarrar del pescuezo a la pandemia y meterle una patada en el fundillo y que se vaya. Jorge, pero estamos en el problema real. Philip, ¿cómo se debe entender desde el punto de vista de economía, no de salud pública, sino de economía, el que llegue la vacuna? ¿Sabes cómo se debe entender? Que se vacune por lo menos a 25 millones de peruanos. ¿Por qué? Porque ahí recién vas a alcanzar la inmunidad de rebaño que hace que el gasto privado se normalice, sobre todo el consumo. Con la inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño la alcanzas cuando vacunas por lo menos a 25 millones de peruanos. Entonces, a tu pregunta muy concreta, oye, ¿qué le va a pasar a la economía peruana de ahora en adelante y qué podemos hacer? Si tú quieres que se normalice, tienes que, con la vacuna, alcanzar la inmunidad de rebaño. Y ya sabes que eso es 25 millones de peruanos vacunados en sus 2 dosis. Con lo cual significa, Philip, que te tienes que traer por lo menos 60, 70 millones de dosis. Si no, estamos hablando pero la realidad, de cualquier cosa. La realidad, Jorge, y es feo decirlo, es que el señor Sagasti, por hacer política, no salió a decir la verdad. Si el señor Sagasti hubiera dicho la verdad, no tengo nada que ofrecer porque el señor no ha dejado nada, y me refiero a Vizcarra,
tengo que comenzar a negociar con Sinopharm en condiciones que no son las mejores, y simplemente comenzaba, porque ya era obvio que estábamos placé para AstraZeneca, que ya tiene unos problemas tremendos, para Moderna, para Pfizer. Entonces comenzaba el señor. Hace un marco general, mandan las primeras, el 1.000.000 de dosis, y el gobierno comienza con la falacia, Jorge, de trimestre, semestre, dosis, vacuna, dosis, semestre, trimestre, y promete enero, promete febrero. Entonces ahora estamos en una situación del vacunagate, y el embajador Wagner, porque tú también has sido en un espacio pequeño, canciller, está atado de manos. Está atado de manos porque tiene que negociar con una empresa que es estatal, que es Sinopharm. Entonces, Sinopharm no se le da la gana de darnos. Comprenderás que para los chinos vender 1 millón o 2 millones o 3 millones de cualquier cosa es nada. Se mueren de la risa. Perdón, y no tienen nada, y no tenemos nada porque la Pfizer llega a cuentagotas, la AstraZeneca tiene un montón de problemas, y repito, lo que se tendría que hacer es negociar aceleradísimamente con Pfizer, pero claro, eso implica generarte el papelón de que Pfizer le venda a los privados, y yo creo que es lo que se debería hacer, permitir que las AFPs y permitir que las empresas de seguros y empresas de prestadores de salud traigan, con la condición de que no le cobren a los empleados, porque un buen empresario sabe que su consumidor es a la hora de la hora también su propio colaborador. Entonces yo creo que la solución es decirle a los privados, hermano, entra a comprar tú también la vacuna que nos pueden mandar ya, porque no tenemos nada de acá hasta septiembre, Jorge. Porque la Moderna todavía no está, porque la Johnson & Johnson todavía no está. Y mire el problemón que se ha generado en el mundo con la AstraZeneca. Sí, no, ya lo pararon a la AstraZeneca, a pesar que ha salido ayer el director de Oxford, una respetable universidad, pero en Europa, pues, 12 países europeos de tonto no tienen nada, pues. Se han dicho de que van a parar el AstraZeneca por los efectos neurológicos que producen. Ten la seguridad que ellos han comprobado eso. Ya le aplicaron un golpe durísimo de muerte a la vacuna AstraZeneca, ¿no? Entonces la situación de la economía, como tú nos has dicho, es absolutamente incierta, porque la realidad es la realidad. El señor Waldo Mendoza no tiene cómo cuantificar el tamaño del daño. Una de las cosas que tendrían que hacer, como lo hemos dicho también contigo hace, no de hoy, Jorge, de años, una de las cosas que permitió de manera irresponsable todo el gobierno de Ollanta y todo el gobierno del señor Kuczynski y Vizcarra, es que se repartan las tarjetas de crédito como cocoroco. Ah, sí. Y las familias tenía 2 tarjetas Jorge, 2 tarjetas su hija, 2 tarjetas la otra hija. Entonces, por casa 6 tarjetas reventadas. Y los 3 se compraron carro. Y los 3 se fueron de viaje. Y las chicas se vestían lindo. Y los señores iban de viaje. Entonces, las familias tienen un escaso cociente de propiedad, como si fuera una empresa, ¿no? Entonces, tienen una deuda muy grande, un pasivo corriente muy grande, un pasivo no corriente también muy grande. El corriente es la tarjeta de crédito. El corriente es el carrito. El no corriente es el carro de 3 años, la casa de 20 años. Sí. Pero el ingreso diario ha caído, como tú nos estás diciendo, en 14%, en promedio. Hay gente que le ha caído en 30, en 40. Sí, claro. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Que lo que se tiene que hacer es un paquete reactivador familiar y hacer algo muy parecido a lo que en Estados Unidos, y tú has estudiado allá, se llama el Chapter 11, es decir, declárate en bankruptcy, o sea, ya no vas a tener más tarjetas de crédito, empaqueta todo, que te den 2, 3 años de gracia, porque la economía va a mejorar y mucho en el mundo porque hay capitales acumulados, el cobre va a mejorar en el Perú, pero la gente, de verdad, la clase media baja, no va a tener cómo pagar sus deudas en este año, Jorge. Y es un año electoral en donde va a haber irresponsabilidad de un montón de gente. A ver si el presidente que gana tiene el coraje de enfrentar una realidad muy fea, Jorge. Oye, Philip, yo no le deseo nada, o sea, le deseo lo mejor de mis intenciones, pero el primer gabinete que se forme, quien quiera que gane la elección el 28 de julio, ese primer gabinete va a ser un gabinete choque. Un gabinete de choque,
Phillips, el primer gabinete, quien sea el gobierno que se forme, que gane el 28 de julio y se instale en Palacio. Va a ser un gabinete de choque porque van a tener que tomar medidas drásticas. Y ahí habría que ver quién está dispuesto a poner el pecho, ¿no? Es bien complicado, Jorge. Esto ya pasó antes. Las malas noticias las tienes que dar los doctores y los economistas. Y tú hoy has sido un doctor de los números y nos has dicho la verdad. La diferencia es que tú no eres Waldo Mendoza ni tú eres candidato a la presidencia. No, son cifras oficiales, Philip, del INEI, que salieron ayer calientitas. O sea, ahí no hay ninguna discusión, ¿no? O crees o no crees en las cifras oficiales del INEI, ¿no? Jorge, ha sido muy amable con nosotros. Duro, pero amable. No, hombre, muy amable. A ti muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a la pausa. La situación está recontra complicada. Y sigue la pandemia. Lápiz y papel. Con el Centro Médico Médicis, programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas, los 7 días de la semana. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp. 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a solo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy por este WhatsApp. 945-517-259 o entrando a nuestra página de Facebook Médicis Perú. Centro Médico Médicis, autorizado por el INS como laboratorio molecular. Pausa, regresamos. Está en CompuPalas. CompuBailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo CompuBailón te ofrece 6 meses de garantía y el mejor servicio postventa. CompuBailón está en el segundo piso de CompuPalas, en la www.compubailón.pe y en el WhatsApp 927-420-851. CompuBailón es la solución. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, Espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.